Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 18 de noviembre, pues en nuestro servicio de mitad de semana. Realmente para nosotros es un privilegio, pues, estar en compañía de cada uno de ustedes que nos siguen, pues, todos los días a través de las redes sociales. Así que vamos a orar. Ah, todos los miércoles estamos meditando o haciendo pequeñas reflexiones sobre el Salmo 119. Estamos pues todos los días haciendo meditaciones de los versículos de este Salmo, que es maravilloso y que nos da mucha enseñanza para nosotros, pues nos habla de cuál debe ser nuestra actitud de nuestro corazón hacia la palabra de Dios y al mismo tiempo pues también cómo poder profundizar, cómo poder aplicarla mejor para nuestras vidas. Es realmente un salmo que nos invita siempre a reflexionar y a tener presente en nuestras vidas. Así que les damos las gracias y pues continuemos con estas reflexiones que realizamos sobre este Salmo 119. Pues vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Tú sabes, Señor, que al primero que tú enseñas es el que realiza el mensaje y al mismo tiempo pues poderlo transmitir a cada uno de nuestros hermanos. Así que, Señor, te damos gracias por ello y te pedimos pues, Padre Santo, que por lo que estamos aprendiendo quede grabado, pues que eche raíces en nuestro corazón, que nos invite pues a tomar actitudes, que nos invite pues a cambios radicales en nuestra vida, con el propósito siempre de exaltar tu nombre, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre, o vamos a tocar el verso 10 de este Salmo 19, en donde dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Pues bien, vamos a meditar o a reflexionar sobre este salmo. Pues tendríamos que ubicarnos, ¿no? Sobre lo que hemos conversado la semana pasada, en el verso 9, en donde en el verso 9, pues el salmista dice que para limpiarse del pecado, el joven pues tiene que guardar la palabra de Dios, ¿no? Guardando la palabra de Dios, pues simplemente, pues no solamente el joven, sino nosotros mismos nos podemos limpiar del pecado. ¿Por qué? Porque las escrituras pues nos dicen qué cosa es pecado y qué cosa es y qué debemos hacer. Entonces, el salmista pues está resaltando este aspecto, ¿no? Que para guardarnos, para mantenernos limpios del pecado, pues tenemos que guardar, o sea, tenemos que obedecer las escrituras. Pero también vimos en este verso, no en el verso 9, que guardar la palabra de Dios pues es más que tener un conocimiento académico de la Biblia. Eso también lo dijimos la semana pasada. Eh, lo que hace falta pues en la vida de cada creyente es amar la palabra de Dios, porque amando la palabra de Dios tenemos la motivación necesaria para desarrollar una vida de obediencia a Dios. Pero este amor por la palabra de Dios, pues debe estar de la mano con un profundo amor por Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el autor mismo de las escrituras. Entonces el salmista se da cuenta de todo ello y expresa, pues y dice, con todo mi corazón te he buscado, con todo mi corazón. Y luego de hacer esta tremenda declaración, clama a Dios y dice, no me dejes desviarme
de tus mandamientos. Entonces, nuevamente aquí encontramos pues un balance importante que todo creyente debe tener, un balance entre la responsabilidad del hombre y la obra de Dios. Pues hay algo que siempre pues nosotros tenemos que hacer. Muchas veces pues hay personas que siempre paran clamando, buscando de Dios, orando, y eso está bien, pero ¿qué pasa? También tienes que asumir tu responsabilidad. Hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tiene que ir de la mano. Tenemos que encontrar ese balance. Por un lado, pues entonces todo creyente debe buscar a Dios, pues de todo corazón. Y el salmista ya lo había manifestado en el Salmo 2 cuando estuvimos, perdón, en el verso 2 cuando estuvimos haciendo esa reflexión sobre este verso. Y utiliza esas mismas palabras aquí en este Salmo 10, perdón, en este verso 10. La diferencia está en que en el verso 2 lo manifiesta título general, en cambio aquí en el verso 10 lo personaliza, no dice, con todo mi corazón te he buscado, o sea, está diciendo que él había realizado la obra, no solamente lo anhelaba, no solamente anhelaba buscar a Dios, sino que él pues ya lo había puesto en práctica. Y acá pues resalta o es necesario resaltar que una cosa es la teoría y otra cosa es aplicar esa teoría pues a nuestras vidas. Aquí lo está, el salmista está manifestando que él lo había aplicado a su vida. ¿Por qué? Porque la teoría es fácil pues, pero la aplicación es la que cuesta. Sin embargo, pues esta aplicación personal o personal de los principios bíblicos, pues es muy importante porque de nada sirve saberlos, ¿no? Si no los vamos a poner por obra. Por eso es que siempre en cada meditación de los servicios que tenemos decimos, no te olvides de poner en práctica lo que hemos aprendido, porque si no, en vano estamos que nos sentamos todos los domingos o de repente siguiendo los mensajes de todas las semanas, si no hay la intención de nuestro corazón de poner por obra lo que estamos aprendiendo. Sabes, mi querido hermano, hay demasiados creyentes teóricos en las iglesias, ¿no? Están totalmente llenos de teoría espiritual, pero son débiles en cuanto pues a la aplicación personal de estos principios bíblicos. Por eso es que su vida espiritual deja mucho que desear. Quizás también nosotros estemos así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasar de la teoría a la práctica? Específicamente, ¿cómo podemos aprender a buscar a Dios de todo corazón? ¿No? Porque aquí el salmista dice, con todo el corazón te he buscado. Entonces, yo también quiero eso, y entiendo que tú también. Entonces, la pregunta que podemos hacer, ¿cómo podemos poner en práctica esto? ¿Cómo podemos aprender a buscar a Dios de todo corazón? Entonces, vamos a dar algunos consejos importantes sobre esto. En primer lugar, tenemos que sentir nuestra necesidad de Dios. O sea, eso es importante, sentir la necesidad de Dios. Mientras pensamos que nosotros podemos vivir la vida cristiana solos, entonces quiere decir que no vamos a buscar a Dios de todo corazón. Al igual que es difícil pues comer sin hambre, es difícil buscar a Dios mientras no sintamos una profunda necesidad de Él. Muchas veces, tal vez, ha llegado la hora del almuerzo, pero no tienes necesidad quizás tomaste el desayuno muy tarde y no tienes necesidad de querer almorzar. Entonces te es difícil pues poner una cucharada en la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay esa necesidad, ¿no? De satisfacer el hambre. Igualmente, pues mi querido hermano, si nosotros no sentimos la necesidad de Dios, entonces no lo vamos a buscar
de todo corazón. El salmista también lo expresa muy claramente en el Salmo 42, los versos 1 y 2, donde dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta es una figura, pero es tremenda, ¿no? Como el ciervo busca pues las corrientes de las aguas, que son las aguas indispensables para vivir en forma saludable, refrescante y balanceada, pues así el alma del salmista pues identifica su vida completa, desea la presencia y desea el favor divino. La sed, la sed espiritual del salmista pues se revela en esa imagen como el ciervo brama por las aguas, ¿no? Su anhelo de Dios, su necesidad de la presencia divina. Y expresa también al mismo tiempo ese deseo de regresar a la casa de Dios y participar en el servicio. Y esto, mi querido hermano, es lo que tenemos que experimentar, sentir la necesidad de Dios en nuestra vida, tener muy claro de que sin la presencia de Él en nuestras vidas no podrán ser encaminadas correctamente. Cuando nosotros tenemos y experimentamos esa necesidad de Dios, entonces, solo entonces, pues lo buscaremos de todo corazón. El salmista también, en el Salmo 63, el verso 1 y 2, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces el salmista aquí en este verso está expresando lo que hace, lo que siente y lo que experimenta. Y afirma también lo que, lo que el Señor es y que es su Dios. Indica que lo busca de madrugada, que su alma tiene sed del Señor, es decir, todo su cuerpo, su vida completa. Y dice que el salmista se encuentra pues en esa tierra seca, ¿no? Que simboliza pues un entorno de dificultades y él anhela superar esa crisis. ¿Para qué? Para estar en la presencia de Dios. Y esto, mi querido hermano, son expresiones que nos tienen que invitar a reflexionar. ¿Qué tanto estamos sintiendo la necesidad de Dios en nuestras vidas? Si no lo experimentamos, no buscaremos a Dios de todo corazón. Segundo, también tenemos que valorar a Dios. Valorar a Dios significa valorar su poder, valorar su amor, valorar su gracia, valorar su sabiduría, valorar su misericordia, sus propósitos, su soberanía. Tenemos que llegar a entender que Él es lo más importante para nuestras vidas. Y para lograr eso tenemos que pasar tiempo pues estudiando la palabra y aprendiendo cada día más de Él. Una buena ilustración de esto pues es revisando las parábolas y justamente hablando sobre o tomando en cuenta la parábola pues del tesoro escondido y de la perla que está en Mateo, en el capítulo 13, los versos del 44 al 45, donde dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y lo vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, ¿no? En estas parábolas, pues, destaca, pues, el tesoro y la perla, que vale más que todas las posesiones. Y el que los encuentra, pues, renuncia a todo lo demás para poderlo adquirir. Entonces, en esta
en estas parábolas, pues se destaca el asombro, se destaca la sorpresa y la alegría desbordantes, ¿no? Y la disposición y el sacrificio de renunciar a todas las otras cosas de menor valor. Y ese es el tema de las parábolas. Destaca pues que ningún esfuerzo destaca que ningún esfuerzo por conseguir el tesoro y la perla, pues parece excesivo. Pues del mismo modo, pues hay que renunciar a todas las cosas de menor valor, ¿no? Para poder desarrollar una vida, pues, uh, de búsqueda de la presencia de Dios. Tenemos que valorar la presencia de Dios, tenemos que valorar su poder, tenemos que valorar su amor, tenemos que valorar su gracia, su sabiduría, todo lo demás, pues de menor valor, todo lo que es de menor valor debemos dejarlo para centrarnos en lo que hemos encontrado, pues ese tesoro, esa perla que es la palabra de Dios, para poderla meditar, para poderla contemplar y poderla aplicar a nuestra vida. Porque si tú valoras la palabra de Dios, entonces, pues te vas a dar cuenta que vas a adquirir más y más valor para tu vida. Entonces, tú mismo estás experimentando una necesidad de conocer más las escrituras para poder mejorar tu estilo de vida, para mejorar pues también tus valores, para que pues, tengas principios que las otras personas puedan ver en ti, que tú pues eres una persona que actúa correctamente y que vive los principios de las escrituras. Entonces, pues para buscar al Señor en primer lugar, tenemos que experimentar o sentir la necesidad de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos que valorar a Dios, valorar su poder, su amor, su gracia, su misericordia, su sabiduría, sus propósitos, su soberanía. Tercero, también tenemos que entender que Dios está dispuesto a manifestarse en nuestras vidas y que podemos lograr tener una comunión con Él si tan solo lo buscamos de todo corazón. Tenemos que meditar las promesas, por ejemplo, las que dice Jeremías, ¿no? Jeremías en el capítulo 29, los versos del 12 al 14, dice, entonces me invocaréis y veréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscasteis de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pues aquí está hablando una promesa de que si tú lo buscas de corazón, lo vas a encontrar, lo vas a buscarlo, pues tener esa comunión con Él. Eso es lo que tenemos que experimentar, tenemos que entender que Él está dispuesto a manifestarse. Cuando tú lo buscas de corazón y permaneces en Él, entonces las promesas de Dios serán reales en tu vida. También eso lo expresa el profeta Oseas en el capítulo 6, los versos del 1 al 3, donde dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alma está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como lluvia y como lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces nos está hablando de las bendiciones de Dios, que pues que Él está dispuesto a darnos, pero hay que buscarlo de corazón, hay que pues tener esa comunión íntima con Él. Él siempre está dispuesto pues a manifestarse en nuestras vidas. También como cuarto punto para buscar de todo corazón a nuestro Señor, pues tenemos que arrancar de nuestros corazones también cualquier ídolo que se levanta contra Dios y que nos impide buscar a Dios de todo corazón.
No lo olvidemos, pues, de que es un Dios celoso, en el buen sentido de la palabra, por si acaso. Que Él no tolera, pues, rivales. No podemos buscar a Dios de todo corazón mientras otra cosa u otra persona ocupe ese primer lugar en nuestras vidas. Muchas veces no buscamos a Dios de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos otros ídolos. Y puede ser un ídolo, por ejemplo, por decir, la televisión. Estás adicta a la televisión, adicta a las series, adictas y te quedas hasta muy tarde y no practicas pues ese principio tan importante de buscar la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Hay ídolos, diferentes ídolos. Puede ser de repente una persona también, ¿no? En donde pues quieres escuchar el mensaje del Señor, pero pues la otra persona te puede estar diciendo, "Ay, hagamos esto, lo hagamos otro, lo hagamos", y se convierte en un ídolo. Puede ser una vez, dos veces, pero si continuamente pues le estás dando más atención al otro, entonces esa persona se está convirtiendo en tu Dios, porque es lo más importante para tu vida. Tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas que impiden que nuestro corazón pues se vuelque totalmente a nuestro Dios. Puede ser la fama, puede ser el dinero, puede ser la riqueza, puede ser el poder también. Entonces, quitemos de nuestro corazón todo ídolo. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que deshacernos. Y no te olvides, Dios es celoso. En Éxodo 34, del 13 al 14 dice, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Quitemos todo ídolo de nuestra vida, quitémoslos, quitemos toda aquella cosa que se está levantando contra Dios y que está impidiendo que tengamos esa comunión, que está impidiendo que lo busquemos de todo corazón. Y como quinto lugar también tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Buscar a Dios de todo corazón es un asunto espiritual y no podemos lograrlo pues en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él tiene pues que producir en nosotros el deseo de buscar a Dios. Él tiene que poner el deseo en nosotros, también en poner en práctica lo que estamos aprendiendo y llevarlo a la vida diaria, a la vida cotidiana. En Filipenses 2, del 12 al 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo también. Entonces, tenemos que pedirle ayuda también para poder buscar de todo corazón a nuestro Señor, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Él pone a veces el querer, el buscarlo, y nosotros no queremos hacerlo también, ¿no? Él pone el querer como el hacer, pero tampoco no te va a obligar. Él te pone el querer y el hacer, hazlo, pero a veces por estar pues guiando o estar atendiendo a otros dioses, como por ejemplo, como dijimos, el estar mirando hasta muy tarde, pues películas que no te edifican, sino que de repente te distraen y más bien te llenan de una serie de pensamientos en tu mente y en vez de pues llevarte a la aplicación de principios, más bien te lleva a, a despreciar o a dejar a un lado los principios bíblicos. Entonces tenemos que también alimentar nuestra mente, pues renovando
renovando continuamente nuestra manera de pensar. Y obviamente eso se hace a través de las escrituras, ¿verdad? Entonces, siempre son 5 cosas que tenemos que poner o tomar en cuenta para buscar de todo corazón al Señor. Uno, experimentar la necesidad de Él. Experimentar la necesidad de Él. En segundo lugar, tenemos que valorar a Dios, valorar su palabra, valorar su gracia, su misericordia, sus propósitos, su soberanía. Valorar, dejar a un lado todas aquellas cosas que es de menor valor. Tercero, entender que Dios siempre está dispuesto a manifestarse en nuestra vida. Cuarto, pues debemos arrancar todo ídolo que esté impidiendo que podamos desarrollar una comunión con Él. Y quinto, pues pedir la ayuda del Espíritu Santo. Pues bien, habiendo determinado, pues, en su corazón buscar a Dios, el salmista ahora clama y dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista ora de esta manera porque reconoce su propia debilidad espiritual. Él anhela obedecer a Dios, igual que tú, igual que yo, someternos a la palabra de Dios. Pero el salmista sabía que de alguna manera la carne lo impulsaría pues a seguir otros principios y no los principios bíblicos, desviándolos pues de los mandamientos de Dios. Por eso el salmista pide a Dios, y eso también tiene que ser nuestro clamor, pedirle a Dios que nos cuide, que no nos aparte de su palabra. Es como que el salmista estaría diciendo, no me dejes desviar, dice el salmista, soy demasiado débil, tú me sostienes, fácilmente voy a extraviarme de tus mandamientos. También tiene que ser nuestro clamor, reconocer que somos débiles, que somos demasiado frágiles, que muy fácilmente nos podemos desviar y reconocer eso y decirle, fácilmente me voy a desviar. Tú eres el que me sostiene, Señor. Necesito tu ayuda. Ahora bien, hay algo que también nos invita a reflexionar, que el salmista no teme sufrir castigo por la desobediencia. Y eso es, él no dice, mira que si me voy a desviar, pues tú me vas a corregir y va a venir el castigo. Él no dice eso. Su temor no está pues por el castigo de la desobediencia, sino su temor está en desviarse de la palabra de Dios. Y esto es algo pues importante en la vida del creyente. Pues nosotros, nuestro temor no debe ser el hecho de que Dios nos vaya a castigar por el pecado, no, sino que simplemente el pecado va a romper nuestra comunión con Dios y eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que nos invita pues a obedecer las escrituras. Por eso es que el salmista dice, pues clama y dice, no quiero desviarme de tus caminos. ¿Y por qué? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque el verbo que utiliza es desviarme. Él no dice, no quiero rebelarme o volverme, ¿no? El corazón del salmista está pues fijo en Dios. La decisión había sido tomada. Él quería buscar a Dios, que él estaba buscando a Dios de todo corazón. Él no era rebelde, pero sí reconocía que siempre existe el peligro de desviarse. Siempre está latente en nosotros el podernos desviar del camino del Señor. Los mandamientos de Dios pues establecen una línea recta, ¿verdad? Una línea recta que es establecida aquí mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Y la verdadera felicidad pues se encuentra siguiendo esa línea recta, no apartándonos ni a derecha ni a izquierda. Como dijo alguna vez un comentarista
Somos peregrinos en esta tierra, pero no somos errantes. Tenemos una dirección que cumplir y es la dirección y un estilo de vida, pues mientras vivamos en esta tierra, pues que está orientada por la palabra de Dios. Nosotros atravesamos pues el territorio del enemigo, pero siempre nuestra ruta es directa. Procuramos agradar a Dios mientras caminamos en este mundo foráneo. Cuando hemos descubierto pues el placer que se encuentra en obedecer los mandamientos de Dios, tendremos pues un mayor temor de desviarnos de ellos y rogaremos pues por tanto con mayor fervor, pidiendo a Dios que nos guarde de no apartarnos de su palabra. Y esa es una sabia manera de vivir. Cuando tú encuentras esa felicidad en obedecer las escrituras, pues tu temor va a ser cada vez más latente, ¿no?, de poder desviarte de los mandamientos de nuestro Dios. Por eso, ahí, como eres consciente de tu propia debilidad, pues simplemente vas a rogar con más fervor, vas a pedirle a Dios que no permita que nos apartemos de su palabra. Pero sabemos que estamos orando, que vamos a clamar, que vamos a buscar a Dios, pero también debemos estar conscientes que Satanás, que el mundo y la carne intentan continuamente desviarnos de ese buen camino, procurando destruirnos espiritualmente. Entonces, conscientes de esta tremenda batalla espiritual en la cual nos encontramos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir rectamente, guardándonos de no desviarnos de sus mandamientos. Si no dependemos de Dios, mi querido hermano, seremos presa fácil del enemigo. Cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos, separados de mí, no podéis hacer nada. Nos debe invitar a reflexionar esto. Y nada es nada. Separados de nuestro Dios no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, si queremos llevar fruto espiritual, si queremos pues aplicar las escrituras, porque de esa manera vamos a llevar fruto espiritual a nuestras vidas, tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que pues entablar una comunión con Él, tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo pues fluye en nuestras vidas y nos da el poder para resistir las tentaciones y no desviarnos del buen camino que Dios ha trazado para nosotros en su palabra. Termino, mi querido hermano, haciéndote la siguiente reflexión. ¿Cuán importante es para nosotros vivir una vida correcta ante los ojos de Dios? ¿Cuán importante es? ¿Es bien importante tu vida o lo estás considerando como algo secundario? Porque tus actitudes los muestran. Si tú no tienes valor, si tú en primer lugar no experimentas la necesidad de Dios en tu vida, entonces simplemente no va a ser importante aplicar los principios de Dios a tu vida. Si tú no valoras, no valoras a Dios, pues tampoco pues, vas a poder aplicar su palabra a nuestras vidas. Si nosotros también, pues, no entendemos que Dios está dispuesto a manifestarse en nuestras vidas, no lo buscaremos. No valoraremos o no estimaremos lo importante que es para nosotros vivir una vida correcta ante los ojos de Dios. Por otro lado,
¿Te has puesto a pensar si verdaderamente estamos buscando a Dios con todo corazón? Lo buscamos. Y por último, tememos desviarnos de sus mandamientos por miedo, por, por miedo de las consecuencias o porque lo amamos de todo corazón. ¿Qué es lo que te invita a obedecer las escrituras? ¿Las consecuencias de la desobediencia? ¿O pues más temes desviarte del camino? ¿O más temes perder la comunión con Él? Te invito a reflexionar y te invito a que pongamos por obra todo lo que esta noche hemos aprendido. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no te buscamos de todo corazón. Hoy hemos aprendido, Señor, que para buscarte de todo corazón necesitamos pues sentir la necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos también valorarte, Señor, valorar tu poder, tu amor, tu gracia, tu sabiduría, tu misericordia. Necesitamos también, Señor, entender que tú estás dispuesto a manifestarse en nuestras vidas y que podamos desarrollar una comunión contigo. Tenemos que arrancar de nuestros corazones cualquier cosa, cualquier ídolo que se levanta contra ti, Señor, y que nos impide buscarte de todo corazón. Y también tenemos que buscar, invocar la ayuda del Espíritu Santo. Señor, hoy clamamos por eso, que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir, a mantenernos firmes en la decisión tomada de seguirte y de buscarte de todo corazón, que nos dé el discernimiento para poder identificar aquellos ídolos que se están levantando contra nuestra comunión contigo, Señor. También para que nos des el discernimiento que podamos entender que tú estás dispuesto a manifestarte en nuestras vidas. Que valoremos, que atesoremos también tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y que experimentemos esa necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como siempre les digo, reflexionemos todo lo que hemos aprendido y pongámoslos por obra. Que Dios siga derramando mucha bendición en sus vidas. Y pues los invito a seguir viendo todos los mensajes que tenemos en la semana a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.